Hoy, el primer tema que tocamos con Jorge Campos es Pumas. ¿Qué pasó con Pumas? ¿Por qué perdió identidad? ¿Por qué dejó de ser un equipo grande Pumas? Ya, mándala, ¿no? Pero Pumas era una escuela. Explícame, porque quiero que le expliques a la gente lo que era la cantera de Pumas, cómo lo viviste tú, cómo viviste ese, decías, fue una escuela para mí. O sea, entonces explícale a la gente cómo era Pumas, porque después vamos a platicar de cómo está hoy Pumas. Sí, mira, es una escuela. Pumas es la máxima escuela que tuve como profesional, como jugador, como persona, en todos los aspectos. Yo creo que te forman, no nada más nos formaban de futbolísticamente, nos formaban como persona, como estudiante, como orgullo ser parte de una institución, porque nos decía, ¿te acuerdas? En paz descanse, el ingeniero Aguilar Álvarez llegaba y nos decía, somos la máxima casa de estudios, es la UNAM, tenemos que ser ejemplares en todos los aspectos, y ¿te acuerdas? Bueno, no sé si te tocó, hubo varios jugadores que pelearon, varios que declaraban, y los corrieron, dijeron, este no es parte de Puma. Puma es una institución donde tenemos que ser ejemplares en todos los aspectos, para los niños, para la gente, para los estudiantes, y eso era, ¿te acuerdas? Que nosotros ni peleábamos, no nos permitían gritar, no nos permitían levantar la voz, no nos permitían hacer nada, porque aprendes de que es la UNAM, es nuestra máxima casa de estudio, hay que tener educación, hay que tener, ser elegantes para perder, para ganar, en todos los aspectos. Y hablando de la formación, Pumas era eso, Pumas decíamos, es formativo. Después nos decían, vas a ganar dinero en otro equipo, aquí te vamos a formar, te vamos a dejar salir. Pues se fueron todos. Pero a ver, eso era Pumas y eso fue siempre Pumas. Hoy, ¿qué pasa en Pumas? O sea, ¿por qué se perdió todo esto? ¿Por qué hay tantos extranjeros? ¿Por qué? O sea, Pumas no es lo que fue Pumas. antes. Yo siento que Pumas a veces no es Pumas. No es lo que vivimos, a veces me critican, me han criticado. Tú sabes, aunque jugamos otros equipos, nuestro corazón, nuestro sentimiento muy profundo es Puma. Y lo queremos y estamos ahí, pensamos. Y aunque hayamos ganado otros campeonatos, 1000 campeonatos por todos lados, creo yo que el sentir de Pumas es diferente. Es algo que tiene raíces. Pero hoy en día, yo no sé qué le pasó, hay muchos extranjeros, no hay formación, no salen jugadores, hay algo raro que pasa, no sé, hay que estar adentro y hay que analizar qué es lo que se debe de hacer, a qué se dedica Pumas hoy en día, porque ni vende jugadores, ni tiene jugadores extranjeros que los puedan vender. Hay algo raro que yo no sé quién haya tenido la culpa, porque esto no es de hoy. No, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, porque también no vamos a decir, oye, esta gente, los directivos. No, yo creo que Pumas desde atrás hubo algo donde no sé qué pasó. De hecho, ni nos concentrábamos. Oye, están toda la semana concentrados. Nos enseñaban a ser responsables de que, ok, no te vas a concentrar, pero tienes que ser responsable. Sí, profesional, punto. Como es en Europa, y que algunos equipos no se concentran. En Europa no se concentran. Bueno, Pumas era eso, ¿no? Nos concentrábamos, éramos responsables, nos hacían ser responsables. Es que dicen que hoy es lo mismo hoy y hace 50 años. Te concentras o no te concentres. Si tú eres profesional, ahí se ve en la cancha. No, y te lo digo porque a mí me tocó estar una etapa ya como directivo y lo que yo creo es que se dejó de trabajar en fuerzas básicas, o sea, se dejó también de instruir a los técnicos. Yo creo que es eso, no hay formadores adecuados, no se invierte lo que se tendría que invertir en fuerzas básicas y además de todo, creo que los extranjeros que ya son demasiados en Pumas no son de la calidad que había antes en Pumas. Prefiero tener 3 o 4 de gran calidad a 8 o 9 que no tienen la calidad para una institución como Pumas. No sé si estás de acuerdo en eso. No, sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Quiénes eran los extranjeros en esa época? Vera y Tuca. Pero ve los extranjeros. Entonces, aprendes y yo creo que es eso, Beto, la formación. Hoy en día todas las fuerzas básicas quieren ser campeones. En Pumas, yo me acuerdo, nunca fui campeón. En las reservas, nunca fui campeón. Tú no fuiste campeón, yo creo, con todos los que hablábamos, Claudio Suárez, Ramírez Perales,
Luis García, que tuvo una pequeña etapa en la reserva, porque también fue como tú, son los talentosos que luego llegaron a primera división. Y si tú ves, todas nuestras generaciones lo platicamos, no éramos campeones y nos decían, no, vamos a ser campeones, los estamos formando, y nos enojábamos, enfrentábamos a los equipos grandes, queremos ser campeón. No, nos están formando, y en paz descanse el ingeniero Aguilar Álvarez, nunca se me olvidan todos esos consejos. Entonces, yo siento que están más preocupados por ser campeón en fuerzas básicas. Eso no te sirve de nada, con mucho respeto, porque todo el mundo quiere ser campeón. Me tocó estar ayudando ahí en Querétaro, con Claudio, te puedo platicar con Mariano, y les decíamos, implementamos la filosofía de Pumas en Querétaro hace 5 o 10 años, y funcionó. Ahí están todos los jugadores, de todos los que salieron. Claro, algunos que llegaron después directivos se pusieron el sombrero. Nosotros sacamos a fulano, a mengano, sutano, y le dije, no, estos se formaron antes, con estos de directivos, que sabíamos que en 5 años iban a empezar a salir, pero ya venían trabajándolo. Digamos, aquí vamos a hacer la filosofía de Pumas, donde crecimos nosotros. Y funcionó, eso funciona, Beto, pero hay muchos que el amigo, en todos los equipos, yo no te hablo Pero Pumas de es muy claro porque era la escuela básica, era el Pachuca de hoy. Si la gente lo quiere hacer recordar, Pachuca cuántos jugadores ha sacado ahora y que se van a Europa, todo eso era Pumas en su época, la mejor cantera, ¿no? Y todavía mejor, sí. Mejor. Pero bueno, de ahí tú... ya no quiero hablar de Pumas porque me voy a enojar y tú estás enojado. ¿Qué pasó en Pumas? ¿Qué sucedió, Beto García Aspe? ¿O qué tendría que suceder para retomar esa filosofía? Hoy el fútbol moderno, el fútbol que te exige inmediatez de títulos, ¿te da para pensar que jugadores de fuerzas básicas pueden pelear por un campeonato en nuestro país? ¿O qué sucede en Universidad Nacional? A ver, si trabajas como debe ser en fuerzas básicas y empiezas a sacar jugadores de gran calidad, por supuesto que puedes pelear por un título en la Liga MX, teniendo 2 o 3 extranjeros, porque a ver, Chivas es diferente, ese sí es puros mexicanos, ¿no? Pero Pumas puedes tener 3, 4 extranjeros de gran calidad que te apuntalen a los jóvenes. Pero lo que ha pasado acá es que Pumas, para mí, lo que yo pude vivir y que tengo la experiencia es, se dejó de invertir en fuerzas básicas. No se invierte, antes todo era fuerzas básicas, porque esa era la filosofía de Pumas, y lo dijo ahí perfectamente Jorge, el ingeniero Aguilar Álvarez era a fuerza formar a los jugadores integral, era una formación integral, no solo era futbolísticamente, sino te ayudaban en los estudios para que estudiaras, te ayudaban en muchas otras cosas para ser una persona de bien, no solo en lo futbolístico. Entonces, que lo siguen haciendo, ¿eh? No, eso sí, está bien, pero yo creo que el trabajo cambió, o sea, a Pumas llegaban todos los jugadores porque sabías que podías debutar si eras bueno y llevabas un proceso rápido. Pero no también cambió el modelo de negocio del fútbol mexicano, de la Liga MX, del fútbol mundial. O sea, ¿pero cuál es el modelo de negocio hoy? Hoy es, a mayor cantidad de extranjeros, mayor probabilidades tienes de ser campeón. Un equipo de mexicanos como Chivas no tiene opción de ser campeón ni de competir. Ya se va a dar cuenta. Yo creo que el modelo de negocio que me estás hablando de los extranjeros es porque es mayor negocio para muchos que formar. Pero para formar. O sea, y se invierte menos. Muchas veces vienen extranjeros mucho más baratos que lo que le tendrías que pagar a un mexicano que ya es figura, ¿no? Ahora, yo creo que, perdón, Rubén, rápidamente, lo que está diciendo, lo que, por cierto, la primera vez que lo veo muy serio, y lo que dice Jorge tiene toda la razón, y lo que estás diciendo tú también, que dejó de invertir en fuerzas básicas, pero tú qué lectura le das, Beto, tú que fuiste directivo de ahí, ¿por qué de repente Pumas le valió madres ese tema? Porque se dio cuenta que con eso no alcanza para ser campeón. No se dio cuenta de eso. Para mí, algo raro. Pumas pensó que seguía en las mismas de antes, que te iban a llegar todos los jugadores, hacían sus convocatorias y pensó que no, hoy tienes que invertir y tienes que ir a buscar a los jugadores. Si tú no vas y haces visorías, yo quise invertir en fuerzas básicas, quise regularizar todas las franquicias que hay hay franquicias en Estados Unidos que ni saben que están ahí y trabajan en Estados Unidos como parte de Pumas y no puedes ir y sacar primero que te den tus regalías, pero después también ver a los jugadores y poder tener allá escuelas. ¿Te pararon? ¿No te dejaron? No, me dijeron no hay presupuesto para eso, punto. Israel López está con nosotros también, Toshiro, vía remota.
¿Cómo estás, mi querido Israel? Tú estuviste también mucho tiempo en esa institución, te tocó ser como asistente técnico de André Lilini, llegar a una final contra León, un León que jugaba muy bien al fútbol, honestamente. Pero bueno, le alcanzó a Pumas para llegar a esa final, a Mohamed le alcanzó para ser semifinalista. El último título lo gana en 2011, Pumas con Memo Vázquez al frente, con los Picolines, Fuentes, Chispa Velarde, Javier Cortés Cabrera e Israel Castro como los canteranos mexicanos de ese equipo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches capitán, Rubén, Burro, gusto saludarles desde acá, desde Toluca. Mira, la verdad es que hay muy poco que decir. Obviamente hoy Jorge mencionó cosas muy importantes y ahorita también Beto lo dice. Para mí hoy día Pumas cambia en esa esencia, cambia para mí, y es mi punto de vista, en la búsqueda de obtener resultados ante otro tipo de modelo en el cual estaba acostumbrado a hacer. Y bueno, tan es así que a mí me toca vivir ese cambio e incluso me toca ser parte de ese cambio en el sentido de hay que hablar de procesos. Había muchos procesos anteriormente con los jugadores, con técnicos, con la gente que estaba ahí en la universidad, porque bien dijo Beto, este tema formativo era para todos, no solamente para unos. Obviamente había gente especializada, como Memo Vázquez, José Luis, bueno, a mí me tocó Memo Vázquez, José Luis Arce, entre otros. A Beto no sé si le tocó también ellos, pero también incluyo ahí al doctor Mejía Barón, a mucha gente que iba de la mano del pensamiento del ingeniero Álvarez. Entonces, en esos procesos, hoy día cambia totalmente toda la perspectiva. Hoy me parece que Pumas busca otro tipo de modelo ante la necesidad de resultados o ante la necesidad o la presión que tiene de que otros equipos están obteniendo esos mismos resultados. Para ti, Rubén, ¿qué lectura le das? O sea, ¿qué sucedió? ¿En dónde está el punto de quiebre en el tema de los extranjeros? Porque además, digo, conforme fueron pasando los años del último título de Pumas, también fue incrementando el número de extranjeros que hay en la Liga MX. Y ese no va a bajar, ese no está en discusión. O sea, nunca va a haber ya 5 extranjeros en la cancha, va a ser imposible. O sea, ya se dieron cuenta que, pues... No, pues que no cumplen nada. Son los dijeron que iban a ir bajando año con año, que iban a llegar. Pero también una liga que intenta salir al mundo, saltar, pues hoy le abre la puerta a James Rodríguez, le abre la puerta a Rondón, le abre la puerta a futbolistas que... Sí, pero está muy claro. Sin lugar a duda, creo que Beto, Irra y Campos son voces autorizadas como para hablar de Pumas porque estuvieron ahí y lo vivieron de adentro. Uno de afuera, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Para mi punto de vista, los formadores buscan títulos en vez de formar jugadores. Es decir, pero no pasa solamente en Pumas, pasa en los demás. Es decir, los técnicos que están ahí abajo están esperando que caiga el de arriba para ser técnicos de primera división, no formadores. Entonces ahí tenés un, Mira, por ejemplo, gran problema. yo creo que un ejemplo muy marcado, muy puntual, muy egoísta, fue lo que le pasó a André Jardín esta temporada, ¿no? No estuvo Henry toda la temporada, no tenía, pero se animaron a jugar con la sub-23 2 partidos. Claro. Por lo menos 5 de ahí sí te daban. Claro. El Pato Salas, Esteban, y el Isco Ramírez. Pero por lo menos, Ramón Juárez no es Juan Carlos, titular. O sea, por lo menos, no se animó. O sea, cuando no tuvo los centrodelanteros, jugó sin centrodelantero. Mete Esteban Lozano. Oye, los chicos que ya habían jugado. Pero deja eso, esa es la presión que tiene a lo mejor el técnico de primera división, Sí. que tiene que sacar resultados, ¿no? Pero yo a lo que voy es, y lo decían perfectamente, a ver, tienes que tener formadores que no quieran a fuerza ser directores técnicos de primera. A ver, Memo Vázquez en la vida, y le ofrecieron cantidad de equipos y nunca aceptó. Dijo, yo soy formador o soy auxiliar de Miguel, pero yo no voy a ser técnico del primer equipo. A mí me gusta con los jóvenes. Págale bien. Entonces, págale bien a esos formadores. Primero, por cada vez jugador que No, que por debuta. cada jugador Claro, que llegue, dale debute, un que porcentaje. funcione, dale un porcentaje, pero también págale mejor. Eso es clave, pagar Y bien. después ayúdalos para que se capaciten cada vez mejor. Si tienes que mandar a alguno a Europa que se vaya un rato, pues lo mandas y después ya regresa. Formar formadores. Entonces, eso es lo que creo que se ha dejado de hacer en Pumas, que era su base. Pero en todos. Y Aguilar Árboles lo hacía perfecto. Ahora, a mí lo que nosotros teníamos, a ver, nada más ahí te va. Teníamos 5 o 6 técnicos, no estoy hablando de jugadores de fútbol, porque fútbol teníamos una
pero había una hilera que se iban a la selección, ¿no? Y ya estaba, no tenías que ir a buscar como ahora que dices, ¿y ahora quién carajos traigo? Que aparte tiene que tener esencia Puma, porque si no la gente se enoja. A ver esto, tenía 6 hacia abajo que no tenías ningún problema, iban en hilerita, iban creciendo ellos, los que sabías que podían llegar desde Mario Velarde, Sanabria, Miguel Mejía Barón. O sea, te puedo nombrar a cantidad de técnicos que fueron importantes, empezando antes por Bora, que fue a lo mejor sí de fuera, que llegó y empezó. Pero a lo que voy es, tenías también técnicos que se formaban en Pumas y que sabían perfectamente la filosofía de Pumas, no solo jugadores. Entonces, y había otros que sabían que nada más iban a quedar en fuerzas básicas, que les gustaba hacer eso, y uno de ellos es Memo Vázquez. Ahora,